En medio de una bruma abrasadora que envuelve las vastas llanuras, emerge un jinete solitario, fusionándose con el espacio mientras se acerca hacia nosotros. No es una simple entrada, sino más bien una presencia intrigante, y en el pequeño pueblo del lago, su llegada no es precisamente bienvenida. Desde los simples transeúntes hasta los dueños de negocios, todas las miradas convergen hacia él, con descontento y un miedo apenas disimulado, preguntándose quién es, de dónde viene y qué está haciendo aquí. Pero a Clint Eastwood parece no darle importancia a las miradas curiosas, como de costumbre, y nosotros, los espectadores, sabemos que no obtendremos muchas respuestas. Esta es la actitud sobre la que Clint Eastwood construyó su leyenda. Surgiendo a finales de los años 60, Eastwood encarnaba al hombre sin nombre, atrayendo a una joven generación de cinéfilos en busca de héroes marginales que desafiaron las convenciones sociales de la época. A diferencia de John Wayne, Clint Eastwood no necesitaba una gran historia, su mera presencia podía llevar a una película. Interpretó a personajes rebeldes, con una frialdad que rezumaba de su aparente desapego, haciendo que su carisma fuera tan sencillo que le robó el protagonismo al propio John Wayne. Clint Eastwood era articulado, pero de un modo revolucionario, y es por eso que su figura como el extraño solitario, que viene de la nada, pero no en vano, se convirtió en su propia marca perdurable, una que le quedó grabada hasta su película ganadora del Oscar, Sin Perdón. Habían pasado 20 años, y Clint Eastwood conocía el ingrediente secreto que tenía que inculcar en sus películas, hacer que su personaje el extraño fuera tan callado y tacaño en palabras como su contraparte de Leone, y tan efectivo en palabras y acciones como su Harry Callahan de Don Siegel. Algunos críticos vieron en Infierno de Cobardes un intento de imitar a sus maestros, aunque Clint Eastwood lo que imita es el personaje que él creó y al que plagia con insistencia, porque es así como construyó su propio estilo. Como director es bastante minimalista y lineal. En Infierno de Cobardes lo demuestra con algunos flashbacks ingeniosamente insertados para dar el impulso necesario a la trama, llegando a un clímax final que no se parece a nada visto antes, ni en los viejos westerns ni en los de Leone. Un surrealismo con significado. Este es el toque de Clint Eastwood: infundir espiritualidad en historias aparentemente ordinarias, con protagonistas misteriosos pero no irreales, hombres habilidosos con las almas y las damas, y sin embargo accesibles a gente común, nunca demasiado distantes, nunca demasiado directos. Aunque hay un elemento en Infierno de Cobardes de humor y equilibrio que mantiene a su héroe arraigado en la realidad, mientras su aura evoca elementos sobrenaturales. Ahora bien, arruinaría la experiencia revelar de qué trata Infierno de Cobardes. Digamos que trata de una ciudad que está llena de gente cobarde, que hace que el pueblo de Solo ante el peligro parezcan los Siete Magníficos. Infierno de Cobardes comienza con el extraño acabando con 3 matones, por lo que el pueblo le pide protección contra unos forajidos que vienen a atacarlos. Él acepta, pero con un precio. A medida que avanza la trama, se dan algunas pistas de la historia: el sonido de un látigo alertando al extraño, una mujer que tropieza con él para conocerlo, aunque lo que hace después es condenable y feo, denunciando en la siguiente escena la apatía y la falta de reacción de los hombres, cuya correlación con la misión del extraño se revela más adelante. Mientras tanto, la película oscila entre momentos de tranquilidad, brutalidad y humor, especialmente cuando el pueblo está dispuesto a aceptar cualquiera de los deseos del extraño, incluido el nombramiento del enano del pueblo como sheriff y alcalde. Según avanza la historia, se revelan algunas traiciones entre la buena gente del pueblo, lo que amplía aún más las nociones del bien y del mal, un tema que se volvió persistente en la obra de Clint Eastwood. Infierno de Cobardes denuncia la maldad que hay en cada ser humano, pero también la falta de recreación del aparentemente buen ciudadano. Las escenas más violentas involucran un desagradable linchamiento público lleno de azotes, donde vemos a personas mirando a un hombre siendo torturado con un silencio que verdaderamente da consentimiento. Nunca llegamos realmente a saber qué vincula el flashback con el extraño. Sin embargo, sabemos que hay una historia sin resolver y que algunos incidentes son tan dramáticos que se necesita una cierta dosis de justicia poética para solucionarlo, una visión de lo que es y no es correcto. El personaje del extraño no se permite ser bueno. Puede que esa no sea la visión de todos en el western, pero era la de Clint Eastwood y encajaba con el estado de ánimo de los años 70. John Wayne criticó Infierno de Cobardes, pero el tiempo demostró que Clint Eastwood había ganado su lugar en la historia del cine, dando un paso más hacia su apoteósica obra maestra del western en 1992 con Sin Perdón. En el próximo vídeo que aparece en pantalla tienes más sobre el western y Clint Eastwood.